Hola, soy R.R. López y hoy vengo a presentaros mi nuevo libro, Lo poco que sé del misterio. En primer lugar, os quiero agradecer a todos los que estáis aquí y habéis resistido el imperioso impulso de dormir una siesta o de ver las maravillosas películas que ponen en la televisión a esta hora. Y nada, hoy básicamente os voy a hablar de cómo escribir el libro, por qué, y os leeré un fragmento que es adecuado para el día de hoy, para Halloween. Un fragmento del libro, uno de mis favoritos, y que tiene un cierto toque siniestro, diría yo. Ese gesto me hace muy de caña de pájaro. En fin. Y nada, como veis, esto es algo relajado aquí en la intimidad de mi hogar con vosotros, y como es relajado, pues que sepáis que si miro hacia abajo es porque tengo una chuletilla. Os lo quiero dejar todo claro, que lo sepáis. Entonces, bueno, pues simplemente quería deciros que también hay un evento en Facebook y en Twitter, y que a través de Google Hangouts podéis dejarme las preguntas que queráis y yo las contestaré al final de la presentación. Y pues nada, simplemente he hecho esta presentación para aprovechar las oportunidades que nos dan las nuevas tecnologías, pertrechado con mi taza especial para la ocasión del misterio, todo muy misterioso. Y quería hacer esto porque, a pesar de que voy a hacer presentaciones en Córdoba y en Sevilla, en el mundo real, no virtuales, quería aprovechar para la gente que no puede estar conmigo en esas presentaciones por diversos motivos. Hay gente que incluso viviendo en esas ciudades pues tendrá compromisos y no podrá acudir. Pues para que esas personas tengan la posibilidad de al menos hoy compartir este momento tan especial conmigo. Os recuerdo que hay un giveaway, es decir, un regalo, un sorteo, un giveaway en inglés es regalo, pero bueno, un sorteo en Goodreads. Así que si tenéis un perfil en esa página, podéis participar. También deciros que lo he hecho a todos los países hispanohablantes, pero se me pasó a Argentina, porque es un coñazo el display que tiene para señalar los países. Así que en unos días saldrá uno específico para Argentina, que espero que os resulte chévere. Y nada, continuando con la presentación, os digo que también estoy simultáneamente en Twitter, así que si a lo mejor me veis que hago así, pues será que estoy mirando el móvil, aunque no creo que pueda parar a contestarle por Twitter a la gente, porque sería un poco lioso. Pero bueno, sigamos. Como ya he dicho, si queréis podéis hacerme preguntas en el evento de Hangouts y yo os la iré contestando al final. Ya tengo algunas. Y también quería recordaros que hoy, con motivo de la publicación, el ebook todavía estará al 50% de descuento. A partir de mañana ya subirá a su precio final. También podéis conseguir el libro en papel. Por cierto, os voy a enseñar el ebook para que veáis. Esto es la maravilla de las nuevas tecnologías. Pero bueno, sigamos. Como ya he dicho, si queréis podéis hacerme preguntas en el evento de Hangouts y yo os la iré contestando al final. Ya tengo algunas. Y también quería recordar. Bueno, pues como iba diciendo, aquí tenemos el libro, ¿vale? Cómo ha quedado el ebook. Y aquí tenemos el libro físico, que también lo tenéis a mi espalda. Y básicamente, pues, habiendo hecho este resumen, creo que voy a empezar con la presentación en sí del libro. En fin, como iba diciendo, lo poco que sé del misterio. Lo poco que sé del misterio, en su versión en papel, es que me están diciendo por aquí, por otro
por otros medios que, que no se está viendo. Digo, verás tú, porque yo soy un gañán tecnológico y ya dudaba yo mucho de que fuera a funcionar esta historia, pero sí, parece que sí. Así que después le pondré un dulce en el altar del dios de las nuevas tecnologías y daré una pata de pollo así. Bueno, como iba diciendo, la edición física de lo poco que es el misterio que tenéis ahí a mi espalda consta de 200, o lo voy a decir concretamente, 315 páginas, tiene más de 100 fotos, con lo cual, pues, incluso en el archivo en ebook pesa bastante, pesa 16 megas, es decir, que tiene bastante sustancia. Y su precio en papel son 11,99, en ebook, pues, hasta hoy lo podréis conseguir por 2,99. Y bueno, os voy a... El libro es interactivo. Cuando digo que es interactivo, ¿qué quiero decir con eso? Mis 4 espectadores que tengo. Bueno, pues lo que os quiero decir con eso, que será mi madre, mi vecina. Bueno, como iba diciendo, que me pierdo. El libro es interactivo, tanto en la versión ebook, porque en la versión ebook voy a ver si encuentro alguno de los enlaces. Conforme estéis leyendo, podéis pinchar los enlaces y los enlaces os conducen a los documentos a los que se hace referencia en los capítulos, o bien a vídeos que versan sobre lo que se trata en el libro, o también os hace referencia a algunos audios. Así que conforme estáis leyendo podéis ampliar el tema leyendo más cosas. Voy a buscar, por ejemplo, aquí la sesión de Spirit Box. Lo que pasa es que, claro, en el Kindle, en este modelo de Kindle, pues los enlaces funcionarán, bueno, pero si lo leéis en un Kindle Fire, en una tablet, en un iPad, puede ser una experiencia bastante interesante. Para los que habéis comprado el libro en la versión papel, pues lo que he hecho es que en mi página web, y aquí en el libro se explica, en las primeras páginas hay un apartado que es cómo leer este libro, ¿vale? Y en ese apartado os explican cómo ver los contenidos interactivos. ¿Veis? Aquí, la primera página, no sé si se verá bien, dice cómo leer este libro. Entonces, simplemente os tenéis que meter en mi blog, y en mi blog hay una sección que es mis libros, lo poco que es el misterio, y pincháis y están todos los capítulos, y pincha en cada capítulo y te lleva a los contenidos extra que tiene ese capítulo. Entonces, básicamente eso. Y bueno, para empezar, como es de bien nacido, sea agradecido, pues quiero leer los agradecimientos del libro, ¿vale? En primer lugar, quiero agradecer a todos los lectores de Wattpad que leyeron la parte del manuscrito que publiqué en esta plataforma por su paciencia y consejos. A mis lectores del blog, que también hicieron lo propio. A mis beta lectores y compañeros de aventura en la búsqueda del misterio, entre quienes se encuentran no necesariamente en ambas categorías José Ignacio, Rafael Carcelén, Gomera, Espuni, Macoco, Toñán, Casimiro, Encarni y Elvira. Dunia, Jesús Pérez, hola Jesús, no me estarás viendo, pero bueno. Jesús Pérez, Rodrigo, Leticia, María José, José Grecia, José Ignacio Iñaki, Jesús, Ricardo, Moisés y Rufino, por acompañarme en mis correrías detrás del misterio. Por supuesto, a todos aquellos que han prestado su testimonio para la elaboración de este libro, a quienes no voy a nombrar para salvaguardar su intimidad. Y a mi sobrino Álvaro, que es el que sale en la portada, aunque no parezca, por estar hecho una entidad sobrenatural, y a todas las demás personas que me dejó en el tintero y que me apoyan en esta faceta de mi vida, ya sea leyendo el blog o difundiendo mis contenidos en las redes sociales. A ver qué me dicen por aquí, en las redes sociales. Vale, parece que va bien, parece que va bien la cosa. Gracias, 4 espectadores. 4. Bueno, y como iba diciendo, pues
Pues os voy a contar un poco por qué escribí este libro. En primera instancia, este libro ha sido un experimento. Lo primero ha sido un experimento de marketing. Yo había visto que muchos escritores publicaban sus libros libres en su blog o en otros medios y que decían que eso no repercutía en las ventas, sino que hacía incluso a veces que fueran mayores, porque la gente iba leyendo el libro, le gustaba y luego lo compraba. Entonces probé a hacerlo. También era un experimento de escritura, porque con este libro, como eran artículos semanales, he tenido que ir escribiendo y publicando a la vez, que no es lo mismo que escribir todo un libro y luego irlo revisando con tiempo y eso. Y la verdad que es interesante y también te fuerza a escribir más rápido. También es un experimento tecnológico, por lo que ya os he contado de la interactividad del libro. Y luego también lo empecé a escribir por alimentar el blog. Llegó un momento en que yo publiqué Imposible pero Incierto y no tenía contenidos para seguir escribiendo en el blog. Vamos a ver, tenía contenidos, pero eran artículos sueltos o cosas y no era algo relacionado con mi próxima obra, ¿no? Y porque a fin de cuentas, aunque es un blog literario y de opinión, los artículos sueltos están bien, pero también hay que ir poniendo contenido referente a lo que uno hace, ¿no? Para que la gente lo vaya conociendo y se vaya interesando por la obra, que a fin de cuentas es la finalidad última del blog. Entonces, pues como os digo, como tenía que mantener, mi frecuencia son 2 entradas semanales, ahora es un poco más alta cuando tengo así eventos y muchos contenidos, pero lo normal son dos entradas semanales y entonces me faltaban contenidos. Es complicado mantener un blog y publicar religiosamente toda la semana del año. Entonces, gracias a esto pude fijar un día de contenido y bueno, y también lo he escrito porque es un tema que me apasiona. Como mucha gente en España, y no sé si en Iberoamérica, mi pasión por el misterio comenzó cuando era muy pequeño con el Doctor Jiménez del Oso y el programa que tenía en la televisión, que a mí me causaba una gran impresión. Cuando era pequeño, mi padre también tenía la colección de libros de la biblioteca de Jiménez del Oso y entonces aquello también me impactó, ¿no? Yo corría a ver esos libros y siempre sentía como una mezcla entre fascinación y miedo. Entonces, pues eso también es uno de los motivos por los que yo empecé a interesarme por el misterio y luego ya, gracias a programas de radio que he escuchado que tratan sobre estos temas, pues he ido informándome mucho. De hecho, os quiero leer la dedicatoria del libro porque la dedicatoria del libro se la he dedicado a las personas, a las grandes figuras del misterio que de alguna manera han tenido incidencia en mi vida. En primer lugar, como ya he comentado, Fernando Jiménez, dice la dedicatoria, a Fernando Jiménez del Oso, que me asustó, a Miguel Blanco, que me fascinó, a Iker Jiménez, que me inspiró, a José Manuel García Bautista, que me entrevistó, y a Lorenzo Fernández Bueno, que no me vetó. Miguel Blanco, me acuerdo cuando yo todavía no tenía edad de salir por las noches, me quedaba escuchando la radio en casa y entonces escuchaba los programas de Miguel Blanco, que todavía hoy escucho, y yo me quedaba fascinado con las historias que contaban, ¿no? Pasaba mucho miedo a veces, pero era maravilloso y sigue siéndolo la experiencia. Con Iker, pues a base de escuchar su programa y de ver sus programas de la tele, él me transmitió la ilusión de intentar luchar por lo que uno quiere, ¿no? Y seguir insistiendo en esto de la escritura. Por su ejemplo personal, es una persona que durante muchos años ha estado trabajando en revistas pequeñas y siempre luchando por lo que quería, y al final el tío pues, ha triunfado, ¿no? Y eso yo creo que es un ejemplo de inspiración. Y luego también a José Manuel García Bautista, que me entrevistó sobre una de las cosas que se cuentan en el libro, y en el libro tenéis el link para escuchar el audio en iVoox, otra de las cosas que tiene interactiva el libro. Es una entrevista muy cortita, son 5 minutos. Y Lorenzo Fernández Bueno, que tengo una anécdota, porque en la última jornada del Misterio de Sevilla, pues yo hice una pregunta, de la que también se trata en el libro,
que al parecer resulta que es una pregunta incómoda en la zona, en los temas de misterio, ¿no? Que es una pregunta de por qué en ningún programa hablan del, lo diré, porque en algunos programas no hablan nunca, cuando hablan de la transcomunicación instrumental, de un fraude que hay, ¿no? Un fraude con unas novelas y unos investigadores que parece que se basaron en esas novelas para inventarse lo que les decían del más allá. La cuestión es cuando hice la pregunta a los organizadores de la jornada, se les demudó el rostro, vamos, que se les puso un careto que te caga, y se queda, porque claro, yo hice la pregunta y nadie supo qué contestarme, ¿no? Y claro, estaba hablando de un tema de misterio, de un fraude sobre una cosa así misteriosa y todos se quedaron locos perdidos. Y entonces luego intenté hacer el tema del micro, me decía que no, que preguntaran otros. Y al final Lorenzo Fernández dijo, para una pregunta inteligente que hacen, vamos a dejarle que pregunte otra vez al chiquillo. Y al final me dejaron que preguntara otra vez. Por eso digo que Lorenzo Fernández no me vetó. Y bueno, con esa historia, pues os explico eso, porque, coño, ya voy por 7 espectadores. Esto es increíble. Vamos a celebrarlo con un sorbo a la taza del misterio. En fin, que esa es la historia de la dedicatoria del libro. Y bueno, también he escrito este libro por una cosa que a mí me hace mucha risa, que es la moda de los expertos. Ahora, con la crisis, se ha puesto de moda una cosa, una engañifa, bueno, engañifa o no lo llaman engañifa, que lleva mucho tiempo de moda en Estados Unidos. Y es que, según algunos gurús, tú puedes ser experto en cualquier tema con X horas de lectura, ¿no? Tenés muchos libros de ese tema, aunque no tengas experiencia práctica ni años, da igual. Y tú ya eres un experto. Entonces tú te puedes crear un sistema de venta, un blog, vender productos y asesorar al respecto, ¿no? Y con eso te saca dinero. Ahora con la crisis mucha gente está haciendo eso, ¿no? Entonces yo me paré a pensar, digo, si va por el tema de horas, joder, yo soy un experto en el misterio, porque llevo escuchado programas de eso y he leído cosas, sobre todo escuchar programas, pues muchísimo tiempo. Entonces pensé, yo soy un experto en el misterio, así que voy a escribir un libro. Pero en realidad era coña, por eso el libro se llama Lo poco que sé del misterio, ¿no? Y bueno, ahora os voy a contar un poco cómo lo escribí. Esto es como cuando un tío con un grupo cutre da un concierto y hace la canción y dice, esta canción la escribí cuando me dejó mi novia. En fin, bueno, ¿cómo lo escribí? Pues, aunque los artículos los escribí a lo largo de un año más o menos, este libro ha tenido mucha más preparación previa, por supuesto, porque en el libro narro viajes que he hecho, viajes a Rumanía, viajes a Escocia, Lago Ness, con paseíto en barco incluido, y sándwich de pepinillo que nos dieron en la bolsa de viaje. Narro también el viaje a las Caras de Belme, a la vez he tenido también que recoger testimonios de diversas personas y luego pues también se basa en mi experiencia propia. He tenido algunas experiencias, que tenemos un poltergeist aquí en la sala. He tenido algunas experiencias extrañas, ¿no? O de gente que yo conozco y bueno, pues todo eso más la búsqueda documental, porque cuando yo hablo de cosas, yo en el libro siempre intento hacer una aproximación a los temas filosóficos. ¿Filosóficas en qué sentido? Me explico. Yo intento argumentar las cosas. Por ejemplo, en el caso de los chemtrails, yo tomé los argumentos que había a favor y los argumentos que había en contra. Y con lo que yo razoné, para mí los chemtrails es un misterio que no tiene sentido, es una conspiranoia. No quiere decir que en otros misterios sí piense que son verdad, ¿no? Pero siempre intento hacerlo con una especie de juicio crítico, ¿no? Entonces, para ello, en el libro siempre intento aportar datos de las cosas. No puedo demostrar nada, ni yo puedo sentar ninguna cátedra al respecto, ni nadie creo que pueda, y además ese no es el objetivo del libro. El objetivo del libro es hacer a la gente pensar. Yo eso lo dejo claro en la introducción. Y también establece un diálogo. A mí me encantaría que si alguien se lee el libro y no está de acuerdo con lo que yo digo, me puede aportar pruebas, ya sea para desmentir o para apoyar, pero pruebas, no decir, no, ahí no se ve una cara porque no.
O ahí lo que podría ver sin haber estado siquiera en el sitio, ¿no? Eso no me vale, pero si a mí me lleva un experto en algún tema y me explica cosas, todo lo que me enriquezca, para mí es bueno, ¿no? Entonces, también lo digo en el libro, que ojalá esto sirva para complementar lo poco que sé del misterio. Y básicamente, pues ya os digo, yo me he nutrido mucho de los horas y horas durante años de programas de radio estos temas que me resultan muy interesantes. Aparte también yo he estudiado una carrera de ciencias, algo sé, aquí a esta altura habrá alguno que me conozco yo que se está descojonando. Acabo de perder 2 espectadores, algo habré dicho, a ver si ahora enseño un pecho y sube la audiencia. Entonces, bueno, pues como iba diciendo, sé que estoy dando una brasa impresionante. Como iba diciendo, pues nada, yo también me he basado he leído artículos de ciencia, ¿no? Y un poco de todo, de espiritualidad, lecturas varias y sobre todo, pues, he intentado plasmar lo que yo opino basándome en esos conocimientos, ¿no? En algunos casos. Y bueno, os voy a hablar un poco de qué es el libro en sí, qué es lo poco que es el misterio. Lo poco que es el misterio es un libro de viajes. Como ya os he contado, es un libro de viajes porque narra anécdotas. Los primeros capítulos narran un viaje de despedida de soltero a Rumanía, en el que yo aproveché para ver la tumba de Blas Tepe, ¿no? Entonces, pues, nada, en el libro se cuenta, es un libro de viajes, se cuenta cómo llegar a los sitios, que te vas a encontrar, por ejemplo, en la tumba de Blas Tepe, que lo que te vas a encontrar es a un monje ortodoxo con un palo y con muy malas pulgas, que te va a contar lo que en teoría fue la vida de Blas Tepe, te lo va a contar en rumano, así que si no llega un traductor no te va a enterar de un carajo. También, pues bueno, como es Bucarest, ¿qué pasa si disfrazas a 2 insensatos de pene y los paseas por Bucarest? También interesante, una lección de vida. Y bueno, pues visita al castillo de Bran, en fin. En algunos capítulos son más como una crónica de viaje, ¿no? Con todas las anécdotas, lo que me encuentro en el sitio, historia de los lugares también. En Rumanía se habla un poco de lo que nos contaron los guías, que fue muy interesante, de la dictadura de Ceausescu, inventor del Dachau, ya lo digo ahí en el libro también. En fin, bueno, el libro, ahora después hablaré de eso. Por supuesto, un libro de misterio, trata los temas del misterio, investiga, aporta en algunos casos datos nuevos, creo que hay cosas que aporta que no son muy conocidas, pero sí son interesantes, la mayoría, o sea, una de ellas es algo que escuché una vez en un programa en Espacio en Blanco en concreto, que no ha trascendido, pero yo creo que es una cosa muy interesante, que es como si tú modificas en tu ordenador, te descargas las fotos de la misión Apolo y las modificas, ves que en el fondo aparecen cosas extrañas, no sé, son cosas curiosas. Yo siempre lo digo, son cosas que a mí me suscitan curiosidad. Yo no digo que sea una cosa ni que sea otra, pero cuanto menos es curioso. Y bueno, también obviamente es un libro de humor. Es así. Yo he escrito este libro y lo he querido escribir en algunas partes con un tono irónico y divertido. ¿Por qué? 4 espectadores, madre mía, esto parece los 10 negritos, cada vez van quedando menos. Bueno, pues en primer lugar, para diferenciarme, ¿no? Hay 7.500 millones de libros de misterio escritos. Ahora ha vuelto uno, se ve que le ha dado cosilla y ahora se vuelve ahí, madre mía, qué indeciso. Bueno, hay 1.000 libros escritos de misterio, un montón, revistas, de todo. Entonces, pues yo creo que el humor es un elemento diferenciador, ¿no? Que me puede a mí ayudar a diferenciarme dentro del resto de la oferta de estos temas. También yo pienso que algunos aspectos de estos temas es mejor tratarlos con humor, porque son a veces tan inverosímiles que si no los abordas con humor, queda uno un poco como un loco. Luego también, otra cosa que pienso, pues que siempre el humor es un valor añadido. Hay partes del libro en las que yo doy muchos datos y eso se hace muy farragoso para el lector, pero si de vez en cuando hace algún
alguna broma o algo que pueda hacer que se divierta, pues siempre es un poco más llevadero. Y sobre todo también porque yo de estos temas no puedo sentar cátedra ni hablar con seriedad. Yo no soy un experto, yo simplemente soy una persona que ha ido a meter el dedo en la llaga, a ver qué pasa de lo que tanto dicen y tanto se habla, pues qué pasa con estos temas cuando tú vas de verdad al sitio, ¿no? Entonces, lo que digo es básicamente eso, que yo pienso siempre que las cosas con humor, pues, da un valor añadido, ¿no? Y te diviertes más y está bien. Lo mismo hay gente que se ofenda. Yo no me gustaría que me malinterpretaran. A mí me encanta el misterio. Pero también pienso que a veces, cuando uno habla de forma muy seria sobre las cosas o se toma muy en serio a sí mismo, corre el riesgo de causar el efecto contrario. No sé si os acordáis de José Toceiro cuando contaba con aire solemne que le echaron droga en el colacao, ¿no? Pues a lo mejor si lo hubiera dicho de riendo, se hubiera quedado el hombre mejor. Y no como un pelele, que es como quedó. Pero bueno, en fin, ya os he contado cómo es el libro y ahora me gustaría leer un capítulo. Como sabéis, bueno, no lo he dicho de pasada, pero yo creo que los 6 espectadores que me estáis viendo ya lo sabéis de sobra. Pero bueno, el libro está disponible en mi blog, en la barra lateral derecha, en un apartado que es un poco que sé del misterio, y si pincháis os salen todos los artículos. También está disponible en Wattpad, donde podéis leerlo y podéis leer casi el libro completo. Me parece que estará en torno a un 60-70% publicado libre en la web, lo cual no quiere decir que esté libre de derechos, amigos, no es lo mismo. Podéis meter en mi blog a leerlo, pero no lo pirateéis. Os cortaré los huevos. Bueno, básicamente, como iba diciendo, hay el libro para premiar a la gente que al final se decida a comprarlo, tiene unos artículos que no están publicados. Y esa parte extra, digamos, o esa, no voy a decir premium porque odio esa palabra, odio lo de la versión premium, no, es que me toca los huevos muchísimo. Entonces, para quienes quieran leer el libro completo y lo adquieran, pues eso, para compensaros, he metido algunos capítulos que solo los podéis ver ahí. Y uno de ellos, que es el capítulo 20, que se llama La mujer de blanco y el misterio de las llaves, es uno de mis favoritos. Y como hoy es Halloween, he pensado que podía hacer una lectura de él para todos vosotros, mis 6 espectadores que me acompañan aquí hoy, que habéis resistido a la siesta y al atractivo de las películas de Antena 3 sobre mujeres con maridos alcohólicos. Y bueno, voy a comenzar a leerlo. Bueno, el capítulo se llama La mujer de blanco. Espérate, voy a pegar un sorbito, que tengo la boca más seca que una alpargata. Taza del misterio. El capítulo se llama La mujer de blanco y el misterio de las llaves. Esto me ha pasado a mí. Como sabes, este libro ha sido escrito en mayor parte como artículos para el blog, historias que no contaría mi madre. Pero sin embargo, este capítulo no se ha publicado en el blog. Solo puedes leerlo en el libro. Supongo que es uno de los hechos más personales que narro, por ello también más subjetivo. Y quizá, por este motivo, he querido reservarlo para la intimidad de la lectura offline. Debido a ello notarás también algunos cambios en el estilo de la narración, siendo algo más literaria. El hecho que voy a narrar como historia tiene, como todo buen relato de miedo, un giro final. Quiso la casualidad que me enterara de él hace apenas unos meses, después de haber transcurrido varios años desde que acontecieron los hechos relatados a continuación. Acabo de ver Acabo de ver pasar un fantasma, me dijo, mirando hacia la puerta que había detrás de mí. Aunque pensaba que era una broma para incomodar,
no pude evitar que, por la espalda, me recorriera un escalofrío. Estábamos solos en el piso. Con el tiempo me enteré de que la veía realmente, una forma blanca, como alguien con un camisón, presumiblemente una mujer. La primera vez que la vio, ella estaba sentada en el salón con su hermano, ambos mirando a la puerta. Entonces vio la forma pasar por el pasillo a oscuras, como si fuera hacia la calle. Una reacción los nervios del directo. Una reacción instintiva le indicó que algo no era normal. La noche estaba muy avanzada y su padre, acostado en uno de los cuartos al final del corredor, no tenía motivo para ir hacia la puerta de la casa, ni menos aún con las luces apagadas. Él solía dormir con una chilaba en verano, por ser una prenda cómoda y fresca. Le preguntó a su hermano con incredulidad si también lo había visto. Él afirmó, también extrañado. Ella se levantó y fue a comprobar que todo iba bien. El padre no se hallaba en el vestíbulo, ni en la cocina. Enfiló el pasillo dispuesta a aclarar el misterio. «Papá, ¿tú acabas de levantarte para ir a la calle?» El progenitor, que se hallaba tumbado en la cama, apartó la vista un momento de la televisión. «No, hija», sentenció pausadamente. Pero las extrañezas no terminaron ahí. Al parecer, ella perdía con frecuencia pequeños objetos, que se ausentaban durante días, apareciendo siempre en el mismo sitio, dentro del armario. Teléfono móvil, barajas de cartas, pequeñas bagatelas aparecían siempre sobre los cajones en el interior del armario, cuando abría las puertas para coger cualquier otra cosa. Sin embargo, aún había más. Los fenómenos hundían las raíces en su infancia, años en los que, durante algunos periodos, padeció terrores nocturnos debido a lo que ella creía un visitante de dormitorio. Una sombra enorme, anormalmente alta, que se encorvaba, escuálida como era, para no darse con el techo, un esperpento con algún tipo de sotana o traje talar, de rasgos indistinguibles, que acercaba una de sus manos hacia ella intentando cogerla. En el transcurso de las visitas del ser de sombras, que, según aseguraba ella, no eran fragmentos de pesadilla, permanecía paralizada, intentando moverse y proferir alguna llamada de socorro, hasta que el ser se desvanecía como un mal sueño y el alarido de terror salía de su garganta. Sus padres y hermanos irrumpían alarmados en la habitación, hasta que la frecuencia hizo que se acostumbraran, acudiendo a la petición de ayuda con ánimo de reconfortar pero sin angustia. Un día, el ser se apareció, pero había mudado su negrura en luz. Ahora, la silueta, por una única vez, se manifestó blanca y no volvió nunca más. Aunque los terrores nocturnos quedaron para atestiguar el pozo de miedo que la terrible experiencia había dejado en su subconsciente. Con semejantes antecedentes no era de extrañar que, cuando deambulaba yo por aquel piso en mitad de la noche, la sugestión clavara su aguijón en mí, inoculándome una inquietud venenosa que trataba de contrarrestar con el antídoto de la racionalidad. Ahondando más en la cuestión, ella me contaba que, a su entender, se trataba de dos fenómenos de distinta naturaleza. La silueta del pasillo la atribuía a su bisabuela, muerta hace años, con la que había convivido en la casa y que no le causaba ningún temor. La desaparición de objetos, por el contrario, le dejaba el regusto de que algo estaba intentando molestarla. Yo creo que al final fue esa sugestión la que me hizo ver por el rabillo del ojo, a través de la puerta entreabierta del cuarto de baño, una mancha blanca que atravesaba fugaz mi campo de visión periférica. Otro día, por el contrario, tuve otra experiencia que sí pude objetivar. Al menos desde mi punto de vista. Era un viernes por la tarde. Acabábamos de regresar de hacer la compra para el fin de semana. Entramos por la puerta. Atravesamos el vestíbulo y fuimos directamente a la cocina para soltar bolsas. Puse las llaves de la casa sobre la mesa de la cocina. En ningún momento pisamos el pasillo. Llamaron a la puerta. Era su prima. Ambas pasaron al salón de nuevo sin atravesar el pasillo. Saqué de las bolsas la comida que llevaba y la coloqué en el frigorífico. Fui al servicio, situado en el centro del pasillo, justo a medio camino entre la cocina y los cuartos. Como quiera que nos íbamos, al ir a echar mano de las llaves, estas habían desaparecido. Las busqué por encima de la encimera, la mesa, la alacena, nada. Sin llaves no podíamos ir a la calle. Indignado, me dirigí al salón para interrogar a las dos únicas personas que había en la casa. Las increpé haciéndoles ver que la broma no me había hecho gracia, que había buscado por toda la cocina, como un tonto, y les pedí que terminaran con la broma y me dieran las llaves.
Ellas me miraron sin entender el porqué de aquel reproche, asegurándome que no habían aprovechado mi visita al servicio para gastarme una broma pesada. Ante su insistencia en dicha versión, volví a la cocina. Remiré lo mirado. Seguían sin aparecer. Era imposible. Las llaves no podían haber salido de la casa. Tenían que estar allí. En mi desesperación vacié la basura. Nada. No se me habían caído al cubo por error. Aquello me tenía loco. No era posible. Las llaves se habían volatilizado. Sabía que era absurdo, pero como aquella situación también lo era, comencé a buscar en lugares en los que estaba seguro que no había estado. El salón y el cuarto de baño que había en mitad del pasillo. Nada de nada. Con 2 de los 3 cuartos restantes cerrados con llave, solo me quedaba una opción. Era descabellada, lo sabía, pero estaba dispuesto a remover el piso entero si era necesario. Doblé el pasillo y entré en el cuarto. Abrí la puerta y, por absurdo que pueda parecer, me dirigí al armario, que también estaba cerrado, y lo abrí. Y allí estaban, sobre la cómoda que había en su interior, las llaves. Justo en el centro, como si unas manos bromistas las hubieran depositado allí deliberadamente. Un cosquilleo mezcla de incredulidad y asombro, originado por el conflicto surgido entre mi mente y mis sentidos al negarse la primera a aceptar los hechos que estos le mostraban, me recorrió el cuerpo. Ante una situación irracional tuve una respuesta que puede resultar también irracional. Comencé a gritarle insultos y a increpar agresivamente al supuesto autor invisible de aquellos hechos, tras lo cual puse música de rock duro a toda pastilla, pues había leído un libro de la investigadora Sol Blanco Soler, que ambas eran buenas medidas para espantar a los espíritus, aunque no explicaba el porqué. Al final la historia quedó relegada al olvido, como una anécdota más, hasta que, mientras estaba escribiendo este libro, algo la trajo a mi mente durante una reunión familiar. Era el típico momento de la sobremesa en el que las conversaciones van derivadas en un tono íntimo, repasando las anécdotas del pasado, hasta que alguien saca a colación algún hecho inexplicable o fenómeno extraño del acervo del linaje familiar, de los presentes. En este caso recordaban los hermanos cómo habían dejado de practicar la Ouija antes de que ella, la protagonista de esta historia, hubiera nacido. Lo hicieron tras una sesión especialmente terrorífica en la que el vaso salió volando tras una serie de manifestaciones. Tal fue la impresión que decidieron romper el tablero y tirarlo a la basura. Era una vieja historia que habíamos oído en anteriores ocasiones. Después de aquello, habían sucedido algunas cosas, como si hubieran traído algo a la casa. Un día, al entrar uno de ellos en la casa, en un momento en el que no había nadie, se había encontrado un taburete en la cocina en mitad del pasillo, encima del cual había colocado unas tijeras. Pero en esta ocasión dieron un dato que nunca habían contado antes. La sesión de Ouija la habían llevado a cabo en el cuarto que, años después, ocuparía, tras nacer, su hermana. Bueno, esta ha sido la lectura del capítulo 20 del libro, que espero que os haya gustado, a mi juicio muy acorde con el día de hoy, y la noche de Todos los Santos, Samaín, Halloween, o como quiera llamarse, y voy a mirar un poco el feedback con la muchachada de las redes sociales. A ver qué me dicen por aquí. Muy bien. Y nada, básicamente, pues eso ha sido todo. A ver qué dice la gente por Twitter, si alguien dice algo interesante. Ah, me están difundiendo. Muy bien. Y poca cosa más que decir al respecto. Así que voy a pasar a... Bueno, me dicen que la historia ha dado miedo. Supongo que a los 6 espectadores que tengo, como conocéis, sabéis quiénes son los protagonistas de la historia, os dará más miedo. Si esto lo estuviera viendo alguien que no me conociera de una mierda, pues habría dicho que era una historia muy bonita. Bueno, y voy a pasar a contestar las preguntas que me han hecho por Google+. En primer lugar, Luis Jiménez me pregunta que cuánto me mide. No, no me pregunta eso. Estaría guapo, pero no. Así es, así es. Luis Jiménez me pregunta que cuál es mi misterio favorito. Bueno, pues mi misterio favorito son los fantasmogénesis, básicamente los fantasmas, las historias de fantasmas y los casos de testimonios de gente que ha visto tanto espectros
como fantasmas, porque sabéis que un espectro no es lo mismo que un fantasma. Un espectro es una imagen que se repite pero no interactúa con los presentes, mientras que un fantasma parece tener una inteligencia y puede responder a los estímulos o a las conversaciones, ¿no? Entonces, eso en sentido amplio, incluyendo psicofonías, casas encantadas, todo lo que es el más allá, ¿no? Y a dónde vamos cuando morimos o de la gente que se queda atrapada en una interfase, que es como lo llaman algunos. Ese es mi tema favorito, porque creo que es el gran misterio los dos grandes misterios de la existencia humana son el origen de la vida y qué pasa después de la vida, ¿no? Si es que pasa algo. Entonces, esos son mis temas favoritos de misterio. Vamos a ver. Jessie da Silva me pregunta que cuál fue el motivo principal para publicar este libro. Para publicarlo, para escribirlo, porque hay un leve matiz. Para escribirlo fue, pues bueno, un poco escribir sobre un tema que me gustaba mucho, poner también en perspectiva las cosas que yo sabía, ¿no? Agruparlas, ordenarlas y a su vez tratar yo de hallar respuestas en mí basándome en lo que había aprendido durante tantos años, lo que había escuchado, las cosas que conocía. Divertirme haciendo algo que me gusta, ¿no? Porque el tema del misterio me gusta mucho. Y también homenajear un poco a la gente que investiga estas cosas, que las difunde. Ese fue el motivo para escribirlo. Y también, como he explicado antes, pues tener más material para alimentar el blog, hacer un experimento de marketing, hacer un experimento literario de escribir un capítulo a la semana y un experimento interactivo al hacer el libro con estas características interactivas. Entonces, básicamente, bueno, voy a enseñar un poquito el libro, que se vea, aunque lo tenéis detrás. Entonces, básicamente, esos fueron los motivos que me llevaron a escribirlo. A publicarlo, pues bueno, a publicarlo, la verdad, que todavía no tengo muy claro cuál ha sido el motivo, porque estoy un poco acojonado, porque pienso que corro el riesgo de que no le siente bien a los que son fan del misterio y los que no son fan del misterio no entiendan de qué va, porque empiecen a leerlo y digan esto qué coño es. Pero bueno, son riesgos que hay que correr y yo pienso que el libro es interesante y que la gente puede divertirse leyéndolo. Ya ves que está pitando mucho esto. La siguiente pregunta que me la formula Ana Cristina es ¿en qué momento de mi vida me aficioné al género y cómo decidí ponerme a escribir sobre ello? Pues un poco es lo que os he contado. El momento de mi vida en el que me aficioné, pues básicamente desde la niñez, viendo las cosas de miedo. Siempre era cosa de miedo y te daba mucho miedo, pero te gustaba a la vez. Entonces era un poco como lo oscuro, lo prohibido, ¿no? Y esa descarga de adrenalina, eso era lo que me atraía. Lo que me atraía era una relación ambivalente que, bueno, con el tiempo ya no es tanto una atracción por el miedo en sí, sino como por la curiosidad que me suscitan estos temas. Y me parece que la otra pregunta que me formulaba esta amiga era que cómo decidí ponerme a escribir sobre ello. Pues eso, lo que os he comentado. Llegó el momento en que publiqué Imposible pero incierto y pensé, ¿y ahora de qué escribo yo? ¿No? Porque yo pienso que, hombre, si uno es escritor o pretende serlo, como en mi caso, tiene que escribir. Y me puse a pensar, necesito escribir un libro. ¿De qué exactamente? Bueno, pues voy a escribir un libro de misterio, que me gusta. Y a la vez, bueno, pues también voy a alimentar el blog, voy a garantizarme una entrada semanal al respecto. Así que, básicamente, esos fueron los motivos que me llevaron a escribirlo. La siguiente pregunta que me hace Luis Jiménez dice, Rafa, me gustaría preguntarte si has tenido alguna vez una experiencia paranormal. Y en tal caso, compártela si es posible. Un saludo. Bueno, vamos a ver. Las experiencias paranormales, la mayoría de las veces son difícilmente objetivables y siempre son cosas subjetivas, que a lo mejor para ti es una experiencia extraña, pero otra persona lo ve desde fuera y puede pensar que no lo es. En el capítulo que he contado de La mujer de blanco y las llaves,
esa fue una experiencia bastante extraña. El momento en el que yo abrí el armario y vi las llaves colocadas allí, a mí me recorrió el espinazo una sensación muy extraña, como de que algo no encajaba, ¿no? Como un instinto que te dice, aquí hay algo raro y chungo. Bien, es verdad que la mayoría de las personas podrían pensar que, pues, que era un simple despiste, ¿no? Que yo me había despistado y había salido de la cocina con las llaves, sonámbulo, había atravesado el pasillo, había girado a la esquina, había abierto una puerta, había abierto la puerta del armario, había dejado las llaves, las había cerrado, me pasan una notita. Me pasa una nota con más preguntas. Qué bien. Gracias, 7 espectadores. Antes eran 8. Esto oscila, es maravilloso. Supongo que se le estará cayendo a alguien la conexión a internet. Bueno, la cosa que como te estaba contando, Luis, que sé quién eres, como te estaba contando, pues nada, básicamente esa cosa, la mayoría de la gente la podría atribuir a un despiste. A mí me parece que es demasiado despiste. Yo soy despistado, pero hasta ese punto ya. Y bueno, y también tendrían que hablar respecto a las dos que había en el piso, a las que yo entré echándole la bronca diciéndoles que no jugaran conmigo y que me devolvieran las llaves. Esa es una de las experiencias. Y otra experiencia paranormal, si se puede llamar así, que yo la llamo paranormal, que se cuenta en el libro y que hay un testimonio en vídeo, cuando estuvimos en la casa de las Caras de Belme y estuvimos filmando con un vídeo, o sea, con una cámara de vídeo, con el móvil, y era curioso porque estaba filmando una amiga, María José, a la que desde aquí mando un saludo, y ella decía, se están viendo bolas transparentes que pasan, y yo decía, pues yo no veo nada. Y luego tuve el vídeo y ves que sí, que ahí había unas bolas transparentes que no son polvo, y no son polvo, os voy a explicar por qué. El polvo es una partícula física sólida y no es translúcida, ¿vale? Entonces, cuando tú grabas polvo, se puede ver un punto blanco, pero no un punto transparente, es decir, tú no puedes ver la pared alrededor. Tampoco era polvo porque vosotros sabéis que el polvo en la atmósfera cae según la velocidad del flujo laminar, lentamente. Estas bolas son tan rápidas que hay que ponerlo a cámara lenta, si no, no las ves. No, ves que pasa algo, pero no captas exactamente lo que es. Si hubiera habido un viento a esa velocidad, nos había tirado contra la pared. Tampoco eran insectos, porque nosotros estamos allí y no los estábamos viendo. Además, la mujer acaba de limpiar la casa. O sea, no era ninguna de esas cosas. Yo no sé lo que era. ¿Humedad relativa? No, porque las partículas de humedad no se mueven tan rápido, ni de repente van así y luego cambian de dirección hacia arriba, hacia abajo. Es decir, como si tuvieran una voluntad propia. La única forma de objetivar de verdad eso hubiera sido con un higrómetro, midiendo la humedad relativa, con un medidor de temperatura y con un medidor de campo electromagnético, porque dicen que cuando hay ese tipo de manifestaciones hay alteraciones en el campo magnético. Eso sí hubiera sido algo concluyente. Pero bueno, yo te digo que, y lo puedes ver en YouTube si quieres, en el libro están los enlaces y en mi canal de YouTube está el vídeo, que eso yo no sé lo que es, ¿vale? No digo que sean muertos, yo siempre digo en estos temas que la magia de hoy es la ciencia del mañana y que pues, a lo mejor dentro de unos años nos explican que son cruces con otras dimensiones paralelas, ecos del tiempo, yo no sé lo que son, ni lo que es, pero que eso era algo que a día de hoy no está explicado, eso sí te lo puedo decir, y que no era un efecto de la cámara ni nada así, al menos en mi opinión y con los datos que yo tengo. Vamos a ver, porque ya parece mentira, yo no creí que esto fuera a pasar tan rápido, pero ya estamos a punto de terminar. Tengo 2 preguntas más. Una es que recomiende una película o un libro de miedo y de misterio. Bueno, pues la película de miedo que recomiendo es La comunión de Rajoy. No, esa da demasiado miedo. No, o cualquier... No, la película que recomiendo es La mujer de negro. Me gusta mucho, consigue mantener una atmósfera muy, muy tensa y refleja la idea que yo tengo de lo que sería pasar una noche en una casa encantada. Y luego también, pues, un libro. Aquí, un libro de miedo que, pues, supongo que recomiendo el recopilatorio de los mitos de Chulú de
de Alianza Editorial, que tiene mucha historia y aparte la historia de Lovecraft tiene algunas muy buenas. Y un relato de miedo que me encanta, me parece que se llama Francis Marion Crawford o... Sí, así creo que sea el autor, que se llama La litera superior, que es buenísimo. Es un relato escalofriante, de los pocos relatos que a mí me han llegado a inquietar. Y me preguntan también si me defino como sensitivo. Pues la verdad es que no. Si algo he comprobado a lo largo de mi andanza, si algo he comprobado en mi puta vida de primate misterioso, en mi puta vida de primate, es que no tengo menos sensibilidad que un calcetín relleno de queso fresco. O sea, cero. Yo entro en un sitio y yo no noto nada, ni mal rollo, ni alteraciones, ni nada, no. Pues si voy a una casa oscura a mitad de la noche en ruinas, pues me acojono como todo hijo de vecino por la sugestión. Pero no, yo creo que la sensibilidad la tengo bastante cerrada. No es que yo sea especialmente sensible a estos temas. Vamos, al menos de momento nunca he tenido esa intuición ni nada. Así que nada, bueno, pues como veo que no hay más preguntas y ya se está acercando la hora de terminar, a no ser que me pasen por aquí más preguntas, no sé, voy a ver mi azafata que me dice. Están ahí preparándome. Voy a ver también si en las redes dicen algo. Esto de la interactividad, no veas tú. Yo que era un gañán tecnológico y ahora estoy aquí. Anda, que tengo interacciones en Twitter. Espectadores. Tengo 6 ahora mismo. Bueno, pues voy a retuitear, por supuesto. Muchas gracias a todos los que estáis en las redes sociales. Y quiero terminar agradeciendo a Rafael Carcelén, que es el que hace mis funciones de editor, yo lo llamo así, y que me ha maquetado el libro, porque ha hecho un trabajo maravilloso. Y nada, simplemente agradecerle porque gracias a él ha sido posible la publicación de este libro. Voy a tirarme el pito. Vamos, a ver. Ahí está. Pues sí, gracias a él tenemos tanto la edición digital como la edición en papel, que de verdad está muy, muy currada. Quiero también decir un par de cosas. Lo primero, errata habrá, porque eso es imposible. Incluso a las editoriales se les escapan. Este libro lleva 10 revisiones de diferentes personas, filólogos incluidos, ¿vale? Pero aún así habrá alguna errata. Lo digo porque luego a los que somos escritores independientes nos crucifican, pero luego tú te coges un libro de la editorial Planeta, por ejemplo, que tiene errata y nadie dice nada, lo ven como algo normal, ¿vale? Otra cosa que sí os quiero comentar, para los que seáis muy escépticos o muy cabronía, las fotos, si queréis verlas bien, sobre todo en la versión impresa, por favor, id a mi blog, ¿vale? Yo soy consciente de que la edición en blanco y negro, las fotos, y os voy a poner un claro ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, aquí, que son fotos de supuestas anomalías, no vais a ver nada, pero es que era imposible que la edición en papel, sin que fuera una edición que costara una pasta, y el libro cuesta 12 euros, se vieran bien las fotos. Entonces, por favor, si queréis ver las fotos bien, si tenéis un tablet o lo estáis viendo en el ordenador, no vais a tener problema, clicad el link. Si lo estáis viendo en un Kindle en blanco y negro o lo estáis viendo aquí, por favor, id a mi blog, mis libros, lo poco que sé el misterio. Pinchad en el capítulo pertinente y ahí veréis las fotos ampliadas y con muy buena resolución. Y luego juzgad. Y si lo que veis pensáis que no es, pues no lo es. Pero os recomiendo que las veáis ahí. Vamos a ver. Me dicen que tengo más preguntas en el evento de Google. Vamos a ver si yo las veo, porque aquí desde luego me aparece... Es que no me aparecen aquí. Vamos a ver. Voy a mirarlo en la página del evento. Vamos a ver. A ver si abriéndolo aquí.
No me aparece. En la última que me aparece la de Luis Jiménez. No veo las preguntas. Lo siento, pero no me aparecen. ¿Tú las tienes? A ver, me las pasan por aquí. Hombre, una pregunta. ¿Tienes en mente seguir profundizando en el tema para una nueva obra en el futuro? Conozco gente que le gustaría compartir su experiencia. Por supuesto, si este libro va bien, no me importaría escribir una segunda parte, que se llamaría un poquito más que ese del misterio. No es coña, no sé cómo se llamaría, pero sí, no me importaría seguir recogiendo testimonios. Pero también tendría que darme un tiempo para yo hacer más investigación y más cosas, porque un libro solo de testimonios es interesante, pero también me gustaría poder aportar cosas propias, investigaciones. Me pregunta Sara María Delgado, si planifico la historia al detalle antes de escribirla o si las dejo surgir sobre la marcha. Pues vamos a ver. Normalmente empiezo a escribirla y una vez voy escribiendo se me va formando en la mente y me hago un pequeño esquema, pero no hago un guión primero. Yo empiezo a escribir los párrafos y se va ordenando en mi cabeza conforme voy escribiendo. José Ignacio Zamora me pregunta si creo que mis ganas de creer en este tipo de cosas puedan haber afectado a mi punto de vista al escribir este libro y no haber sido objetivo. O si creo que he sido lo suficientemente crítico. Yo pienso que sí. Vamos, yo siempre... De hecho, yo de lo único que puedo afirmar que he visto algo es, pues eso, el vídeo de las caras de Belmez, que hay algo extraño, no sé lo que es, pero algo hay. Lo que cuento de la llave, bueno, pues es una experiencia objetiva y no puedo decir que sea o no, eso es totalmente subjetivo, yo eso no lo puedo afirmar categóricamente, yo digo lo que yo sentí, ¿vale? Entonces yo solamente cuando hay algo, pues lo afirmo o lo descarto, en el caso de los chemtrails lo descarté, cuando cuento otras experiencias que he hecho, cuento claramente que no he encontrado nada, que la gente no ha visto nada y que yo no he sentido nada. Y que las psicofonías que he hecho no han dado ningún resultado. O sea, yo intento siempre hablar, objetivar las cosas dentro, al máximo posible, dentro de lo que es la posibilidad que hay, que es difícil, ¿no? Entonces yo considero que he sido bastante objetivo. De hecho, pienso que normalmente la gente que es escéptica suelen ser menos objetivos y suelen tender a negar las cosas por sistema. Y yo intento estar en un punto intermedio. Porque yo pienso que no se puede afirmar todo, pero tampoco se pueden negar las cosas, porque es que tú no sabes lo suficiente, la ciencia no sabe lo suficiente, la ciencia va descubriendo cosas nuevas cada día. De hecho, esta semana he actualizado en mi web, he hecho unos apéndices de lo poco que es el misterio, hablo así de rápido porque esto se va a terminar, y en uno de ellos ya ha salido un estudio sobre la ECM que dicen que no son alucinaciones, un estudio científico, bastante bueno, así que yo pienso que sí, que he sido objetivo. Y bueno, quería daros las gracias porque creo que esto se va a cortar en breve, porque ya son las 5:59 y me parece a mí que el señor Google lo tiene, me va a cortar el grifo. No lo sé, voy a mirar a ver qué me hayan pasado, a ver si hay alguna pregunta más, por no dejarla sin responder. Que era Luis, que la última que tengo aquí es de Luis, que me preguntaba cuál era mi misterio favorito, que ya lo he respondido. Así que no sé si esto ya han dado las 6. No sé si sigo en directo. Voy a ver una pregunta, a ver si me da tiempo a contestarla. Que me han hecho por WhatsApp. Vamos a ver. ¿Cómo conseguir superar el miedo después de conocer esta historia? Pues en realidad es que yo pienso una cosa siempre. Yo pienso que estos fenómenos no te pueden hacer miedo, hacer daño. En realidad, si tú oyes un ruido y te asusta, el miedo viene de que no sabes cuál es el origen del ruido. Si ves un objeto moverse, te asustas porque no sabes por qué se está moviendo. En realidad es ignorancia. El miedo básicamente es ignorancia. Yo pienso que en cuanto se tenga conocimiento de estas cosas, el que las causas, sea terrenal o ultraterrenal, da igual, no sé lo que será,
se perderá el miedo. Entonces, simple pienso que el miedo es ignorancia y que ninguna de estas cosas, por lo que yo he leído y tengo entendido, te puede hacer nada. Eso sí, en el momento te puede llevar un susto y lo puedes pasar un poco... Bueno, te puede llevar un susto, como mucho. Y también muchas veces este tipo de cosas, si no le das pábulos, si las ignoras, no van a más. Por lo que yo he entendido y lo que tengo... Y lo que yo tengo experimentado, ¿no? Hay una cosa que me pasó justo al terminar de escribir el libro, que fue curioso y fue que, bueno, en mi habitación hay dos interruptores que además están duros y cuando los enciendes suenan, ¿no? Hacen un clac, un ruido muy característico. Y, y estaba en la habitación con mi pareja y de repente la luz se apagó y sonó clac. Y ella estaba al lado de uno de los interruptores, pero no había pulsado, y yo estaba apoyada justo en el otro extremo de la habitación, al lado del otro, y tampoco lo había pulsado. Y ella me dijo, se ha apagado la luz. Y yo dije, vale, ¿ha pasado algo? No, pues ya está, no le eché más cuenta. O sea, eso es un poco la actitud que tengo yo con estas cosas. Hombre, miedo. Si tú, yo siempre lo digo, yo, por ejemplo, irme a una casa en mitad del campo que supuestamente está embrujada o lo que sea, solo no voy a ir, porque me voy a sugestionar como cualquier persona. Si voy acompañado, pues sí, y siempre intentando objetivar las cosas y razonarlas y no dejando llevársenos por el pánico. Y bueno, por último, me preguntan aquí a mala fe que cuente lo que me pasaba con la carátula del disco y la banda sonora de la Guerra de los Discos, de los mundos, la Guerra de los Mundos. Pues nada, simplemente que en cuanto ponían esa canción, vamos, la primera canción del disco me cagaba vivo y me tenía que ir de la casa. Ya está. Y me ponía a llorar y decía que no, que quiten el disco. Y mi padre decía, pero chiquillo, si esto es música, no sé qué. Pero me daba mucho miedo. Y de hecho, todavía de mayor no me da miedo, pero tengo mucha hincha. Y bueno, que nada, que muchas gracias a todos los que habéis resistido al sueño y a las películas de Antena 3. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Espero que os animéis a leer el libro. Y recordaros que va a haber una presentación en Córdoba este viernes 6, el viernes 6 de noviembre a las 8 de la tarde, en la Casa Cultural Bien Ser, que está en la calle Julio Romero de Torres 17. Y próximamente habrá una presentación en Sevilla, pero que está por confirmar. Recordaros que hoy tenéis todavía la versión electrónica a mitad de precio en Amazon y podéis también adquirir el libro en Amazon en formato físico y daros las gracias por haberme aguantado. Muchas gracias y hasta luego. Y a buscar el misterio.